Esta parte es endocrino. Exocrino ya lo hicieron en la parte digestiva. ¿Cuáles son las enzimas exocrinas? Ya. ¿Qué más? Tuxinógenos. ¿Quién activa todas? ¿Quién? O sea, porque todos somos unos que están unidas a sus, se puede decir como que se tienen que dividir a sus pretos, ¿no? Tienen que dividirse para que se active. ¿Sí? Entonces, significa que tiene que haber una hormona que activa, que las active. ¿Quién? Tripsina. La tripsina. Entonces, una vez que la tripsina se activa, va a activar a los otros. Como una cascada. Pero bueno, esa es la parte exocrina. Vamos a la parte endocrina. Entonces, vamos a iniciar nosotros. ¿Alguien quiere ver? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, es decir, que han faltado 15. Vamos a tomar asistencia y todo aquel que después no se le va a considerar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a lo siguiente, doctores. Vamos a introducirnos. ¿Alguien quiere hablar? Yo puedo hablar. Oramos. Padre, muchas gracias por tener esta clase, tener la oportunidad para estudiar medicina. Padre, queremos ser buenos médicos que podemos ser un instrumento en tu mano para servirte, Dios, que todo lo que aprendemos en la clase lo podemos aplicar y también podemos razonar. Muchas gracias por el propósito que nos has dado para estudiar medicina. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, doctor. ¿Han ido a escuchar las presentaciones de personas sanales? ¿Han escuchado? ¿O no han ido a escuchar? ¿Sí? ¿No han escuchado? ¿Hoy día han escuchado? No. ¿Qué tenían esa hora que estaban? Se van a jalar. Miren, pero hay cosas que estaba analizando. Hay cosas que estaba analizando y hay cosas que dijo que es muy cierto. Bueno, no todo lo que dijo es cierto, pero a la medicina, nosotros los médicos más antiguos o de mayor experiencia, hemos pasado por muchas cosas que en un área, quiero tocar un poco del páncreas. Para ponerles un ejemplo, ¿no? El día de ayer me llegó un paciente con esta respiración. Me miraba así con sus ojos y se apagaba así. Miraba con sus ojos, me miraba y se apagaba así. Y en eso le tomo la presión, estaba en 110/70, la frecuencia cardíaca estaba en 120 y no estaba con fiebre, estaba con circulación. Y cuando le reviso la piel tenía unas características tipo marmóreos. No sé si marmóreo o lividez significa que es como, cuando ya lo buscan después en Google, que todos lo saben, ¿ya? Ponen piel marmórea o lividez y se dan cuenta que es como que la piel se pone como una red de color rojo pálido, así. Para mí, cuando vean eso algunas de mis pacientes, se están muriendo. Estos son los signos de pre-muerte. Se están muriendo. Le quedan pocos minutos o media hora para morir. ¿Ya? Lividez o las livideces o lo que son las lesiones marmóreas. Este paciente vino con lividez y marmóreo el día de ayer. Vino una respiración casi así muy rápida, pero. Y le tomo la glucosa. ¿Y saben cuánto es su glucosa? 653. ¿Qué les parece? Extremadamente alto. ¿Qué creen que tenía? Tenía un trastorno de hiperglicemia y hay dos trastornos que existen. Uno que se llama la cetoacidosis diabética, que ya lo van a conocer, y el otro se llama el estado hiperosmolar, ¿ya? O el coma osmolar, que le llaman. Entonces el país tenía que tener uno de los dos. Y tuvo una cetosis diabética. Pues para que entiendan la cetosis diabética van a tener que entender lo de páncreas, lo de la fisiología de la diabetes
y básicamente la regulación de la glucosa, ¿no? Y cómo se producen los cuerpos cetónicos que ustedes deben saber. ¿Cuáles son? Ya, beta-hidroxibutirato. Uno. Son tres. Eso han hecho en bioquímica. Y ahora, sorpresa, sorpresa, nunca se van a librar de eso, porque siempre van a enfrentarse con cuerpos cetónicos en los diabéticos. Vamos, beta-hidroxibutirato, aceto, acetato y la acetona. ¿Sí? Claro, pero los tres son los importantes que tienen que conocer, ¿ya? El que dosamos nosotros es el beta-hidroxibutirato en sangre o en orina, de forma cuantitativa. Y si es de forma cualitativa, se dosa beta-hidroxibutirato de forma en 3 cruces en orina. Bueno. Es lo que no sé si han visto ustedes en las tiritas que meten la orina y cambia de color. Ya. Hay uno que dice cuerpo cetónico y cambia el color para ver cuántas cruces, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es, ahora, ¿cómo se producen los cuerpos cetónicos? Eso se han hecho en bioquímica. Ya, se supone que no ingresa la insulina, pero la glucosa porque hay ausencia de insulina. ¿Sí? Creo que estamos todos claros. Tú necesitas la glucosa que entre las células para que sean metabolizadas. Y cuando la célula detecta que no tiene glucosa, ¿qué hace la célula? Busca un mecanismo alterno de energía, y esos son los cuerpos cetónicos. Pero para mala suerte del paciente que vino, los cuerpos cetónicos son ácidos. Por eso en su forma de presentación son ácidos. Y al tener más ácidos, más cuerpos cetónicos, el pH va a comenzar. ¿Saben cuánto tenía el pH este paciente? 6.83. Llegaba a 6.8 y ya estaba muerto. Eso se llama cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Había dejado de tomar su tratamiento para la glucosa durante 2 semanas. Y se comenzó, su hija me comenzó a tomar gaseosa. Entonces se quiso matar, básicamente. Entonces lo hemos salvado, pero el detalle está de que es importante que entiendan todos los mecanismos reguladores de la glucosa, de la diabetes, para que puedan entender cómo manejar este tipo de pacientes. Si no, no lo van a entender. Entonces, y bueno, vamos a empezar. El páncreas, doctores, queremos o no, el páncreas es un órgano muy importante, hasta diría tan importante y agresivo a la vez. Yo he visto morir pacientes solamente por problemas como ejemplo una enfermedad que se llama la pancreatitis. ¿Han escuchado la pancreatitis? La pancreatitis, doctores, vendría a ser una alteración de las enzimas exocrinas, en el cual por cuadros obstructivos o inflamatorios, en vez que la tripsina se active ya fuera del páncreas y active las otras enzimas, se activa dentro del páncreas. Y si está dentro del páncreas, imaginen que la tripsina dentro del páncreas se active, ¿qué va a hacer con todas las enzimas que tiene el páncreas? Todas se van a activar. ¿Y qué va a pasar con el páncreas? ¿Te lo vas a comer? Lo vas a digerir, y eso se llama pancreatitis. El problema es que no solamente digieres el páncreas, sino que digieres todo lo que está alrededor del páncreas. Si hay epiplo, si hay peritoneo, grasa, todo. Y si digieres, si se va comiendo y comiendo y comiendo, y van a dar cuenta que comienza a sangrar por acá, y se hace todo un caos. Ese es un problema del páncreas exocrino. Pero también te va a afectar la secreción, porque si todo el páncreas está muriendo, ¿qué va a pasar con tu páncreas endocrino? También se va a morir. ¿Sí? Entonces, doctores, dentro de lo que nosotros tenemos, nuestro páncreas exocrino es el mayor porcentaje de enzimas, el 80-95%. ¿Y el endocrino cuántas son? Las células de 5 a 20%, es menor nuestra proporción del páncreas endocrino. Y dentro del páncreas endocrino tenemos las células alfa y las células beta. Y alfa por excelencia es el glucagón, ¿no? Cuyo efecto es, ¿cuál es el efecto del glucagón? ¿Cuál es el propósito del glucagón? Aumentar Los niveles de glucosa en sangre. Hiperglicemiantes. ¿Qué otra hormona es hiperglicemiante? Que aumenta la glucosa. Que ya hemos tocado. Y que se les explicó, se podía hacer un experimento en el cual a su compañero le dije que le bajaba la glucosa y hasta 40, ¿qué hormona se secretaba? Hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento también es hiperglicemiante. ¿Sí?
¿Se acuerdan el experimento que le dije? ¿No? ¿Cómo yo sé que secreta buena cantidad de buen crecimiento? Le pongo un poco de insulina, voy bajando su glucosa, va bajando. Cuando su glucosa llega a 40 y él ya está ahí a punto de desmayarse, ahí voy a dosar la cantidad de buen crecimiento en sangre para saber si secreta buena cantidad. Le pongo glucosa y lo estabilizo otra vez. Así se hacía para ver si secreta buena cantidad. ¿Por qué? Porque ante una hipoglicemia, la hormona de crecimiento, ¿qué va a causar? Hiperglicemia. Va a tratar, por eso se secreta más, porque quiere subir la glucosa, ¿no? Entonces tienen uno. Glucagón es hiperglicemiante. Hormona de crecimiento es hiperglicemiante. Otro hiperglicemiante que se les ocurre. Hay una enfermedad, mejor les enseño por enfermedad, entonces ese tema, que se llama la enfermedad de Addison. ¿No han escuchado? Ya, ¿qué es la enfermedad de Addison? La deficiencia de secreción a nivel de la glándula suprarrenal en todas sus series, principalmente mineralocorticoides y glucocorticoides. ¿Qué hace? ¿Por qué le llaman glucocorticoide? Porque ¿qué hacen los glucocorticoides? ¿Por qué dicen corticoide con gluco, que viene de glucosa? ¿Qué hacen los corticoides? Aumentan la glucosa, ya tienen otra hormona. Cuando les pregunten hormonas hiperglicemiantes, tienen glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, porque no. Y una más. Cuando quieren correr y escapar al peligro, ¿qué van a secretar su cuerpo? Adrenalina. También es una hormona hiperglicemiante. Acuérdense bien eso, porque son preguntas que han venido en exámenes de admisión, en AM y todo eso. Que ahorita suena lógico razonarlo, pero cuando pasan los años, se olvidan. ¿Listo? Bueno, vamos a ir conociendo otras hormonas hiperglicemiantes, pero esas son las principales cuatro. Ya nunca se olviden. Entonces, oh sorpresa, qué casualidad, justo se activa, a ver, si se activa el sistema simpático, adrenalina, glucosa. ¿Y quién también se va a activar? Mi eje glucocorticoide, porque necesito cortisol también para el estrés, ¿no? Glucosa alta. La hormona de crecimiento justamente también me ayuda a mí a mejorar el desarrollo y renovación de quién? De mis neuronas, mi tejido celular. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Que la hormona de crecimiento tiene ese efecto. Y otro también necesito de glucosa, por tal motivo es un hiperglicemia. Y el glucagón por excelencia, que es el opuesto a quién? A la insulina. Células beta, doctores, tengo yo la insulina, pero no solamente insulina, sino también hay otra que se llama amilina. La amilina también es una sustancia que se secreta en las células beta y les soy sincero, tiene un efecto entre parecido a la insulina y no. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quién está aquí siempre presente en todo lado? Somatostatina. ¿Qué efecto tiene? Inhibidor. Todo. Cuando vean somatostatina es inhibidor, no van a dudar. Y tengo las células F, que básicamente van a secretar un polipéptido pancreático. Siempre nosotros nos vamos a basar más en estas dos, alfa y beta. ¿Ya? Vamos a ir conociéndolos. Por tal motivo, la glándula pancreática se considera una glándula mixta. ¿Ya? ¿Qué otras sustancias puede secretar el páncreas? Metaloproteinasas, metaloquieninas, quinasas dependientes de ciclinas, factores de crecimiento tipo insulina, IGF-1. También podrían ser secretadas por el páncreas, ¿ya? Pero principalmente recuerden estas. Listo. ¿Cuál es el propósito del páncreas endocrino? Mantener equilibrada la glucosa. Nuestro valor normal va de 70 a 110. ¿Listo? ¿Ustedes han hecho la prueba de la glucosa? ¿Lo hicieron? Todavía. Van a hacer entonces. En esta práctica, otra vez la glucosa, van a escoger ustedes a alguien. Entonces, la persona que va a dosar su glucosa, van a tomar una solución bien azucarada, recontra azucarada. ¿Listo? Son aproximadamente casi 75 gramos de glucosa. Es bastante azúcar. En un solo se la van a tomar. Y eso va a subir su glucosa de una forma rápida. Pero como su páncreas funciona bien, no va a permitir que suba más de un valor que van a aprender en la práctica. ¿Ya? Y si supera de ese valor, es porque es diabético. ¿Ya? Porque se supone que todos son sanos. Yo ahorita les doy a ustedes que están aquí, les doy glucosa en alta concentración. Y si su glucosa llega a 300,
ya están enfermos, porque no pueden regular. Llega a 250, sí, enfermo porque no lo están regulando. Llega a 200, doctor. Sí, todavía. Doctor, está en 200, ya me dejan pensando. Doctor, está en 140. Bueno, está bien. Normalmente cuando tú comes, ahorita que ustedes han comido, les tomo su glucosa, no debería superar de 140, si están sanos. Si supera de 140, por lo menos que no llegue a 200. Están como que entre que sí y no. Pero si llega a más de 200, doctores son diabéticos. Así dura sea la experiencia. Por tanto, motivo, el día de práctica, vamos, anímense a descubrir cómo está su regulación de su glucosa. ¿Ya? Entonces, nuestro valor normal en ayunas, esa palabra lo quiero repetir, en ayunas, 70 a 110. Y hablando de ayunas, tiene que ser un ayuno aproximadamente de 12 horas. O sea, es decir, si vas a cenar algo, por lo menos vas a comer a qué hora. A las 7 de la noche. Y tu análisis te lo vas a tomar por lo menos a las 7 de la mañana, 12 horas. ¿Me dejo entender? O si no, cena algo en la tarde, algo ligero. ¿Qué les digo? A las 5 y media de la tarde, 6. Descansas hasta el día siguiente que vas a tomar tu análisis a las 7 de la mañana. ¿Me dejo entender? Pero no se les va a ocurrir, tienen que dormir bien. Porque si no duermes bien, ¿qué va a pasar con tu glucosa? O sea, no has dormido nada, estás ahí, toma nochitas que estudiante y el día te das tu glucosa. ¿Qué va a secretar tu cuerpo? Cortisol. ¿Qué va a pasar con tu glucosa? ¿Válido tu análisis? No. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el médico dice, ya tomes seguir. Pero nunca le preguntan al paciente, ¿has dormido bien antes de tu análisis? ¿Por casualidad? No, doctor, estaba estudiando. ¿Es válido? No es válido. No le puede decir que es diabético porque tiene un análisis justo cuando estuvo estresado, no durmió bien, me dejo entender. ¿Listo? Entonces, la glucosa tiene que ser en ayunas, con buen descanso, con buena alimentación, con 12 horas de ayuno. La glucosa se va a mantener entre 70 y 110 y hay un equilibrio entre quién? Insulina y glucagón. Desde ahora les voy diciendo. La insulina inhibe el glucagón inhibe la insulina, es decir, si yo secreto insulina, anulo el glucagón, y si secreto glucagón, anulo la insulina, o sea, se anulan entre ambos, no se anulan, solamente ambos se secretan al mismo tiempo, solamente que en algunas circunstancias secreto más insulina que glucagón, baja el glucagón, y así está, listo, como una balanza, pero nunca dejan de secretar. Escuchen lo que estoy diciendo. Jamás desaparece el torrente sanguíneo, siempre hay glucagón. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, doctor? ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? Cuando pidan laboratorio, muchas veces dicen, quiero glucagón o insulina en ayunas y después de comer. Son dos situaciones diferentes. En ayunas, ¿cómo estará mi insulina? ¿Y cómo estará mi insulina después de comer? Para ver si existe esa regulación, porque a veces nos pasa eso. ¿Ya? Entonces, no se olviden, regulación insulina-glucagón. La insulina, doctores, es muy peculiar porque es una hormona realmente, doctores, es fragmentada. Es como, no es que sea una cadena, ¿listo? Sino que se corta y entre esos dos fragmentos que están cortados se pegan, ¿no? Y se unen por parte de estructura. Y lo vamos a ver. Hormona polipeptídica, brazo corto del cromosoma 11, retículo endoplasmático de las células beta. ¿Cuántas cadenas A tiene? Perdón, ¿cuántos aminoácidos tiene la cadena? 21. ¿Cuántos aminoácidos tiene la cadena B? 30. Y acá quiero resaltar una cosa. Esto de la insulina, que ustedes que están conociendo, antiguamente no existía la insulina humana, que ahora ya usamos. Usábamos la insulina de quién? Porcina y bovina. En pocas palabras, doctores, pero más usamos la porcina. La insulina que usábamos antes para tratar la diabetes era insulina de chancho. ¿Ya? Ustedes se imaginan la cantidad de chanchos que se mataban solo para conseguir un frasquito de insulina. Era caro. ¿Listo? Antiguamente conseguir insulina era conseguir un frasquito que era caro. Y segundo, detrás de ese frasquito había habido una muerte de chanchos, pero en gran cantidad. Sacaban sus páncreas, los purificaban, sacaban insulina y eso lo vendían. Y ahí se imaginan el costo que tendrían, ¿no? Porque básicamente así funcionaba. Entonces todos los camales mandaban sus páncreas y de esos páncreas generaban la insulina. Y ahí venía la insulina porcina.
como había solamente de la cadena beta en la porción 30, en la aminoácido 30, solo había un cambio, alanina por quién se cambiaba, por treonina. Ese único cambio era la diferencia entre la insulina humana y la insulina del chancho, por ejemplo. Por eso la eficacia era muy similar, ¿ya? Pero había un pequeñísimo problema. Como no toda la vida es perfecto, algunos hacían reacciones alérgicas ¿a quién? A la insulina porcina, porque era de un animal. Pero eso hemos usado por muchos años, doctores, hasta que más o menos se generó la famosa, las cadenas de la polimerasa, la replicación, los famosos PCRs, ¿no? Que nos permiten replicar, que ustedes tienen que haber hecho bioquímica, y hemos logrado replicar todo. ¿Quieres vasopresina? Acá está. ¿Quieres insulina? Acá está. Doctor, ¿quiere un anticuerpo? Ya, acá está. Todo lo podemos replicar. Entonces alguien dijo, repliquemos la insulina. Y ahora usamos insulina humana. Ya no tengo que estar matando humanos. Claro, es como, si fuese como la época antes, cada ser humano que moría, sacan el páncreas y vamos a purificar. No, ahora básicamente es con pocas muestras generas una cantidad inmensa de insulina. Las ventajas de la ciencia. ¿Cuánto tiempo dura la insulina entonces? 35 minutos. ¿Sí? Y acá quiero que entiendan una cosa. Miren. ¿Cómo está bien? ¿Listo? Ponemos 0 de insulina. Entonces, ustedes, su páncreas está así, secretando así, insulina, insulina el tiempo. Insulina, insulina, insulina. Cuando comen ustedes, por ejemplo, llegó la hora del desayuno, el rico desayuno. ¿Por qué ustedes toman desayuno? O se salen corriendo sin tomar desayuno. Y cuando toman el desayuno, ¿qué va a pasar con su insulina? Sube. Pasa el efecto alimenticio y vuelve a bajar y otra vez se mantiene así. ¿Qué viene después? El almuerzo. Entonces viene el almuerzo y otra vez sube. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay que consumir con la glucosa que te da el almuerzo. Y otra vez llegas a tu base. Y ahí viene la cena, que por cierto debe ser más pequeño, porque no creo que coman mucho ustedes de noche. ¿Ya? ¿Listo? ¿Notan? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque el páncreas, en tiempo real, está secretando ¿qué? Insulina, insulina. ¿Comiste? Más insulina. ¿Dejaste de comer? Ya, tranquilo. ¿Ya comió? Otra vez más insulina. ¿No? ¿Me deja entender? Pregunta. Yo tengo un paciente que es diabético y le pongo la insulina, ¿sí? La que yo sintetizaba. Qué chévere, la doctora has creado insulina, lo voy a poner. Le pongo al paciente, está yendo así y desaparece. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo dura? 3 a 5 minutos. O sea, quiere decir que tendría que estar colocándole cada 3 minutos un poquito de insulina, estar ahí. Yo no soy páncreas. ¿Me dejo entender? O sea, cuando se diseñó cuando ni los científicos encontraron problemas, sintetizaron insulina y se dieron cuenta de que no duraba. Lo dijeron. Ahora, ¿cómo hacemos? Y ahí vienen las modificaciones de la insulina. La insulina ha sido modificada. Es decir, van a conocer los diferentes tipos de insulina. Ultra rápida, rápida, intermedia, ¿no? Corta y ultra corta. ¿No? Se crearon diferentes tipos de insulina. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que han creado una insulina que yo la administro, voy a poner la línea, ¿ya? Yo la administro y hace esto. Se mantiene aquí. Todo el tiempo. ¿Ya? Y estas les llamamos largas o ultra largas. O sea, es como que de duración prolongada. Te administro una sola vez y se queda en tu sangre así constante, 24 horas y calla. ¿Me dejo entender? Entonces, esa insulina cumple esta función. Listo. Y dijeron, solamente vamos a administrar una insulina de acción rápida. ¿Listo? Cuando comas. En pocas palabras, cuando vas a comer, acá te administro la otro tipo de insulina, que es una insulina que hace esto. ¿Me dejo entender? Te administro, justo vas a comer, te administro y eso. Entonces nosotros tenemos que diseñar esa estructura que normalmente lo hacían en quienes, en los diabéticos. Entonces tú cuando seas médico dices, te vas a poner esta insulina que es de acción larga y cuando vas a comer te pones esta insulina.
¿Me dejo entender? Por eso es que los pacientes diabéticos odian las jeringas. A ti tú mandarías colocarte insulina, una de larga, en la mañana temprano, después en el desayuno te aplicas una, en el almuerzo te aplicas otra vez, y en la cena otra vez toda tu vida. ¿Les gustaría estar pinchando todo el tiempo? Odian eso. Y así es que se han creado una infinidad de insulinas. Hay insulinas de sola inyección nada más, que pueden replicar también ciertos picos. Entonces, ya lo van a conocer. Lo que quiero que entiendan, doctores, es que la insulina, básicamente, que nosotros tenemos, dura cuánto, 3 a 5 minutos. No sirve como tratamiento. Tiene que ser modificada. ¿Ya? ¿Dónde se hace el catabolismo? ¿Dónde hay insulinasa? ¿Dónde se va a degradar la insulina? Tejido hepático, renal, muscular y placenta. Entonces, y principalmente ¿quién? Renal. No se olviden, la insulina principalmente tiene una eliminación ¿qué? Renal. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si tengo mi riñón no funciona? ¿Qué pasaría con insulina? Si el principal eliminador de la insulina es el riñón. Se quedaría en ti. Subiría, porque no lo puedes eliminar. ¿Y qué va a pasar con tu glucosa? Bajaría. Y puedes pasar hipoglicemia. Entonces, recuerden muy bien esto, ¿no? Tiempo de vida. Y vamos a ver algo bien interesante. Y ahora me van a entender algo bien curioso. Si ustedes se percatan, en realidad la proinsulina es toda una cadena. ¿Ustedes se dan cuenta? Tengo la cadena A, ya primero, ¿cuántos aminoácidos tiene la cadena A? 21. ¿Y la cadena B? 30. Y se dan cuenta, entre ambas cadenas, que se unen por puente de sulfuro, ¿qué tienen acá? Peptidosa. ¿Listo? Una vez que se divide el péptido C, que tiene 31 ácidos, la cadena A 21 y la cadena B tiene 30, te queda la verdadera insulina. Por eso que tiene dos cadenas. Yo curioso, doctores, yo quiero, escuchen bien lo que les voy a decir, yo quiero saber cuántos de insulina está produciendo su cuerpo de ustedes. Doctor, ¿cómo puedo usar la cantidad de insulina? Porque se supone, miren la pregunta que les voy a hacer. Su compañero decide el día de hoy irse a comer, como esa persona se llama del faixa 2 por 1, y va a comer pizza, le invito a un pollo a la brasa, le doy que tome una gaseosa de medio litro de Coca-Cola y para regalo le doy un chocolate, una barra de chocolate. Todo eso se lo come en una hora. ¿Qué les parece? Es extremadamente alta la cantidad de calorías de glucosa que va a sentir. Y le tomo la glucosa después de 2 horas y su glucosa sale 110. A su compañero le doy un pan con palta y le tomo la glucosa 2 horas y también sale 100. ¿Qué me dirían ustedes? Ya también sale 100. Mira, se ha comido todo eso, ¿eh? Y en 2 horas sale 100. Y el que se comió su pan con palta también sale 100. ¿Qué me dirían ustedes como médicos? Que regula muy bien su glucosa y él también regula muy bien su glucosa. Entonces, sigue comiendo igual. ¿Qué va a seguir comiendo? Gaseosa. Pasan 2 años y le vuelvo a hacer un experimento. Le voy a comer su pizza, su pollo a la brasa, su gaseosa y le doy chocolate para que tome así sus barras de chocolate y él le vuelvo a dar su pan con palta. Sale 100 y sale 100. Entonces agarré y me dirían, doctor, yo como mal y tengo buena glucosa. Escuchen, sus pacientes les van a decir eso. ¿Sí? Y acá viene el razonamiento que quiero que entiendas con esto. No es que esté bien. Su compañero, tarde o temprano, se va a enfermar y va a morir. ¿Cómo así? Para que regule su pan con patita, su páncreas va a secretar una cantidad de insulina. Para que él regule su glucosa, no es que no lo pueda hacer su páncreas, sí lo está haciendo, pero no va a secretar así, va a secretar 10 o 15 o 20 veces más insulina que su compañero. ¿Me dejo entender? Y al final, ¿qué sucede? Ambos se regulan, ¿sí? Ambos se regulan, pero no es que estés bien,
El problema es que estás secretando mucha insulina. Y cuando tú secretas mucha insulina, en algún momento tu páncreas se va a cansar. Es una máquina que produce insulina. Se va a cansar, se va a agotar. Y si se cansa y se agota, ¿qué va a venir después? ¿Me dejo entender? Entonces, no porque comas mal y tengas buena glucosa, significa que estás sano, por si acaso. Muchos pacientes piensan, pues todo, lo mismo pasa con el colesterol y triglicéridos. Yo como por la grasa, todo bien, el colesterol está bien. Está bien porque tu cuerpo te está salvando la vida, pero no en el fondo no estás bien. Es lo mismo con el páncreas, ¿listo? Porque si en algún momento su páncreas, su compañero se agota, ¿qué viene? Diabetes. Ahora viene lo siguiente. Lo curioso es de que esa cantidad de insulina que logró regular su glucosa, que llegó a 100, ¿qué va a pasar? Se va a metabolizar porque ¿dónde se va a ir? Al hígado, al riñón. ¿Me entiendes? Entonces la cantidad de insulina que voy a dosar en su compañero tampoco va a ser extremadamente alta. Porque al final cumplió su función. ¿Cuánto tiempo dura? 3 a 5 minutos. Va y se degrada y va. Y voy a dosar. ¿Me dejo entender? Entonces tú dices, tampoco me está tan alta su insulina. ¿Sabes? Bien. Mentira. Entonces, ¿por qué no dosaste toda la insulina? Porque ya se degradó. Desapareció. ¿Quién es el único que no van a poder degradar? El péptido C. ¿Me dejo entender? Doctor, yo quiero saber cuánto de insulina realmente ha secretado mi compañero. Dosemos el péptido C. Porque el péptido C no se va a degradar. Es decir, si secretaste 300 moléculas de insulina, de repente ya se metabolizó y no queda nada. Se metabolizó, no queda nada. Pero el péptido C no me va a mentir. Porque por cada péptido C es una molécula de insulina. Doctor, su péptido C está extremadamente alto. Ahí está el problema. Él va a ser diabético. Por eso para nosotros el péptido C se vuelve un predictor para saber si la persona se va a volver ¿qué? Diabético. Es uno de los predictores. Y también lo hemos visto en pacientes con procesos inflamatorios, pero principalmente quiero que nos relacionen ya con diabetes. Entonces, la proinsulina, que es el 15-20% de actividad, tiene un tiempo de vida más o menos, recuerdo la insulina de 3-5 minutos, y el péptido C, secreción equimolar o equivalente con quién? Con insulina. Esta parte creo que ya es lógico, hemos visto cómo es la insulina, cómo se va a ir cortando las cadenas hasta el final, que se va a dividir en el péptido C y la cadena de insulina. Acá quiero que entiendan una cosa. La secreción de insulina es en picos. ¿Listo? ¿Cómo así? Yo tengo un primer pico que es la fase inicial y tengo una fase tardía. ¿Cómo así? El páncreas, ahorita ustedes no han comido nada, han almorzado, ¿sí? Ya han pasado, ¿a qué hora han almorzado? Hace 2 horas. Ya, listo. Quiere decir, como ya no han vuelto a comer nada, no están tomando por ahí una galletita, nada, no están comiendo absolutamente nada, su páncreas está comenzando a almacenar una cierta cantidad de insulina para qué momento? Para la cena, que va a ser de acá. ¿A qué hora cena? 6. Seguros. Entonces lo que vienen acá es que se desquitan en la cena, y todo lo que no comieron en el día, a las 10 de la noche, dice, se desquitan. Como no almorcé bien, no desayuné bien, es la cena en ese momento. Algunos tienen esa costumbre, ¿eh? Que les gusta comer todo lo que no comieron de día, lo comen su pollo a la gasa, lo que les gusta son carnívoros. Bien, digamos 3 horas, ¿sí? Digamos acá 3 horas van a cenar. Quiere decir que en este lapso de 3 horas, tu páncreas almacena una cierta cantidad de insulina. No es mucho, pero almacena. Es decir, justo llega el momento de cenar y el momento que se va a cenar, secretas que esa insulina que has almacenado, hay un pico, ¿sí? ¿Qué está secretando? Lo ha almacenado, lo boté. Pero para mala suerte tuya, dura poco tiempo. ¿Cuánto tiempo te dura? 3 a 5, hasta 10 minutos, ¿ya? Dura muy poco tiempo porque es muy poca la cantidad. Pero por lo menos te ayuda a que en la fase inicial no tengas problemas en que tu glucosa se dispare. Doctor, cae la insulina, pero tú has seguido comiendo. Tú sigues comiendo. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Vuelve a haber una fase tardía. ¿Cómo así tardía? Significa que tu páncreas, in situ, en el mismo momento produce insulina. Y es una maquinaria que produce, pero bota y bota insulina, bota. ¿Estás comiendo más? La máquina se triplica o cuadruplica, sigue produciendo insulina. Doctor, voy a comer algo más, una gaseosa, ya, listo. Y el páncreas sigue in situ.
¿Me dejo entender? Tiene esa capacidad tan potente de poder, para que tú no hagas lo que le pasó a este paciente, que su glucosa llega a cuánto, en este caso más de 600. O sea, gracias a tu páncreas es que tú no puedes llegar a esa glucosa, ¿sí? Pero no abusen. El páncreas te va a ayudar, pero te imaginas que pase 5 años, 6 años, 7, 10 años comiendo mal, 15 años comiendo mal, tu páncreas en algún momento va a decir, pues ya basta, ¿no? Entonces, y ahí viene la enfermedad que es la diabetes. Entonces, toda esta fase de ingesta de alimentos más o menos se va hasta los 90 minutos. ¿Listo? Este proceso de digestión, 1 hora y media, más o menos. ¿Listo? Tiene dos fases, dos picos, uno que es la fase inicial y otro que es la fase tardía. ¿Ya? ¿Cómo es que funciona el páncreas? ¿Quién estimula? ¿Quién le dice al páncreas, a las células beta, secreta insulina? ¿Quién le dice? La glucosa. La glucosa. Nada más que la glucosa. O sea, si llega la glucosa a mi sangre, y va a haber un canal que se llama GLUT2, que por cierto, ese GLUT2 es libre, ingresa, el páncreas ingresa libre. Mira la glucosa, se mete glucosa, se va a convertir mediante glucokinasa en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y la glucosa 6-fosfato, básicamente, doctores, va a cumplir diferentes vías, va a incrementar el ATP, y justamente acá yo tengo un canal de potasio, ¿sí? Potasio, acá entra el potasio a jugar. ¿Y cómo así, doctor? Y acá tengo un canal de calcio. El canal de calcio, doctores, es voltaje dependiente. ¿Ya? Es un canal voltaje dependiente que se ha visto que cuando llega a valores de menos 55 milivoltios se abre. ¿Ya? ¿Cuánto normalmente es? Hemos dicho que acá es positivo y acá es. ¿Cuánto es la diferencia normalmente? Las células, 70, 90, dependiendo de las células, si es miocárdica, nerviosa. Un estándar, pongamos ver 70, ya. ¿Listo? Menos 70. Entonces, ¿cómo yo hago para que de menos 70 baje a menos 65, menos 60 y llegue a menos 55? Necesito meter cargas positivas. Sí. ¿Y a quién voy a usar? Potasio. Entonces, estos canales de potasio, cuando se activa la glucosa forma la glucosa 6-fosfato, y esto ustedes saben que va a incrementar los niveles de ATP, va a haber un estímulo a nivel de este canal de potasio que se va a abrir. Y al abrirse, ¿qué sucede? Ingresa potasio, pues ya, ingresa potasio, o no ingresa potasio. Pero es disminuida extracelular, ¿cómo va a ingresar? Ya, por eso, analicen. Yo tengo acá más potasio y acá tengo menos potasio. Por tal motivo, ¿por qué necesito ATP? Energía para... Porque este es un transportador que consume energía. O sea, va a meter potasio a la mala. ¿Ya? No trabaja con sodio, trabaja con potasio. ¿Ya? Trabaja con potasio. Mete el potasio, disminuye un poco la carga, y al momento que va bajando, que está en 70, menos 65, y justo cuando llega a menos 55, ¿quién se va a abrir? El canal de calcio, entre el calcio, ya conocen toda la historia de que el calcio es un estimulador para va a permitir la salida de quién, de las vesículas, y en este caso eliminas ¿qué? ¿Quién estimuló la secreción de insulina? La glucosa. Y ahí viene una pregunta, doctor, o sea, me está diciendo que yo voy a comer, a ver, como mi pizza, masticado, llega a mi estómago, se va a degradar hasta que viaje por todo mi intestino, se reabsorba y la glucosa llegue a mi sangre. ¿No les parece muy largo el camino? Y una vez que llegue a mi sangre va a viajar a mi páncreas y decir, ahora sí, secreta insulina. ¿No les parece muy lento? Entonces, ¿qué significa? Que hay mecanismos de secreción de insulina que ya no dependen de la glucosa como tal en la sangre, porque demora mucho, ¿se dan cuenta? Demora mucho. Sino que del estímulo de la comida que llega al intestino o al estómago. Si llega al estómago, ya va a estimular a mi páncreas, o llega de mi duodeno, ya va a estimular a quién? A mi páncreas, a que secrete ¿qué? Insulina, sin que todavía la glucosa llegue a dónde. ¿Ya? Y ahí vamos a conocer las famosas incretinas. ¿Ya? Las incretinas. Doctor, ¿y habrá otra manera? Sí, su cerebro. Cuando tú ves la comida, hay estímulos que van a hacer que tu cerebro estimule al páncreas a que secrete ¿qué? Insulina.
O sea, en pocas palabras, no empieza la secreción de insulina cuando la glucosa recién entró. Hay otros mecanismos. Esto es la continuación, porque una vez que llegue la glucosa va a entrar y va a seguir la cadena de estimulación. Pero antes se estimula por otros mecanismos que vamos a ver. ¿Sí? Los que les gusta, bueno, este es un gráfico de Bohr, básicamente es un gráfico bien. Miren, viene mi glucosa, ¿sí? Y glucokinasa, glucosa 6-fosfato, y hay cosas como con el ciclo de Krebs que ustedes conocen, va a producir ¿qué? ATP. Y acá, como ustedes pueden apreciar, aumento del ATP, ADP, NAD. Entonces, ¿qué sucede? El cierre de este canal de potasio hace que el voltaje se haga más positivo. Despolarización. Allá. Entonces, este canal, doctores, que ustedes ven acá, básicamente es un canal, ahora aclarando, una confusión. Les comenté que había lo que era el ATP, ¿no? El consumo de ATP. En realidad sí, el ATP funciona acá como un encargado, básicamente, de estímulo de este canal, ¿ya? Pero no funciona un poquito así como les he explicado, un pequeño error ahí. Nosotros tenemos bastante cantidad de potasio acá adentro, ¿sí? Y acá tenemos muy poco. ¿Ya? Entonces, por gradiente, el potasio, ¿de dónde a dónde va ahí? De mayor concentración a menor concentración. ¿Listo? Pero también yo tengo, por ejemplo, están las bombas de sodio y potasio ATPase, que también están en todas las células. Y estas van a encargarse de ¿qué? De sacar el sodio y meter potasio. ¿Listo? Entonces, ellas son las que van a consumir ese ATP. ¿Por qué, doctores? Porque básicamente el potasio va a salir. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que esto de aquí se va a mantener con qué carga? Más negativa. Este es el ciclo normal. Los canales de potasio permiten salir potasio, sale potasio, y gracias a esa salida de potasio por gradiente, que es lo normal que va a ser, es que yo voy a tener más negativo aquí y acá más positivo, porque afuera tengo más sodio y acá tengo más potasio, y el potasio por canal sale. Pero yo tengo una bomba sodio potasio ATPase que va a redistribuir todo, como les he mencionado. Saca sodio y mete potasio. Un poco más el potasio entra y el potasio sale. ¿Listo? Hay dos maneras en las cuales yo podría modificar la carga dentro de esta célula. Una, que yo potencie la bomba sodio-potasio ATPase, que significa que saco más sodio y meto ¿qué? Más potasio. Y si meto más potasio, puedo modificar la carga. Y la otra es de que cierre el canal y no permita la salida de potasio. Si no permito la salida de potasio, el potasio que va a entrar ya no sale y se va a acumular. ¿Listo? Y se va a acumular, y es lo que va a originar básicamente que mi carga sea más positiva. ¿Sí? Repito nuevamente, yo tengo dos sodio potasio ATPase y tengo el canal de potasio. Mientras uno lo mete, ¿qué hace el otro? Lo saca y mantengo un equilibrio. Por eso se mantiene en menos 70. Ahí se mantiene el equilibrio. Desde el momento que yo modifique uno de los dos, se puede alterar este proceso. Si yo cierro el canal de potasio, lo cierro, ¿qué va a pasar? El potasio ya no sale. Y si no sale el potasio, se va a acumular. Es pocas palabras que va a haber aquí, más cargas positivas. Y eso va a hacer que mi voltaje, que era acá menos 70, ¿qué va a pasar? Va a ser menos 65, menos, ¿no? Y llegamos al voltaje que era de menos 55, ¿sí? Y una vez que llegue a mi voltaje de menos 55, ¿qué canal se va a abrir? Calcio. Y el calcio básicamente cumple la función que les he mencionado, que a nivel de mis vesículas va a eliminar ¿qué? Insulina, ¿sí? Entonces, doctor, me está dando a entender que yo puedo modificar la secreción de insulina de dos maneras, sí. Uno, o bloqueo ¿qué? El canal de potasio, o modifico a la bomba sodio de potasio ATPase. Vamos a hablar del bloqueo del canal de potasio, principalmente. Entonces, vean, viene mi glucosa, viene mi glucokinasa, mi glucosa 6-fosfato, hago mi ciclo de Krebs, voy a fabricar ATPs, ¿listo?
esta presencia de ATPs, básicamente, como dice acá, la mayor entrada de glucosa estimula el metabolismo, dando lugar a un aumento de ¿qué? De ATP, ADP, NAD, todo lo demás. Y básicamente este aumento de ATP, ADP va a generar mecanismos que van a permitir que se bloquee este canal de potasio, como les explicaba, se bloquea, no funciona y automáticamente retengo más potasio. Al retener más potasio se me genera una despolarización que va a incrementar de menos 70 hasta menos 55. Se abre el canal de calcio y eso permite que secrete ¿qué? Insulina, ¿no? Pero no solamente, doctores, existe la insulina como tal, o sea, para este mecanismo de glucosa, ¿listo? No existe solamente este mecanismo de glucosa. Hay otros mecanismos que también van a estimular la secreción de insulina. Y ahí tengo una vía que es de las proteínas G, donde va a actuar ¿quién? La colecistoquinina y la acetilcolina. ¿Ya? Repito, la colecistoquinina y acetilcolina mediante las fosfolipasas C, ¿ya? El famoso PIP2 y el PIP3, que al final, doctores, también va a generar la secreción de ¿qué? De insulina, ¿ya? Es una vía no muy usada, pero también recuerden que tanto la acetilcolina como la colecistoquinina podrían estimular una vía alterna para la secreción de ¿qué? De insulina, ¿ya? Hay otra vía, doctores, la vía de la adenylato ciclasa, AMPC, mediante la proteína quinasa A, que se conoce como la vía de la fosfolipasa C fosfoinositol. Esta vía, doctores, que ustedes están viendo aquí, que depende de la proteína quinasa A, también estimula la secreción de ¿qué? De insulina. Estas vías alternas, en algún momento vamos a ver que se van a usar, ¿ya? En algún momento vamos a ver que se van a usar. Y acá vienen los inhibidores de la secreción de insulina. Por ejemplo, ¿quién? Glucagon. Por ejemplo, ¿quién? Somatostatina. En pocas palabras, van a bloquear esta vía de la fosfoquinasa A. La bloquean para evitar la secreción de insulina, ¿ya? Estas vías, por ejemplo, son para que pueda jugar básicamente el glucagon y la somatostatina. Acá sí, colecistoquinina y acetilcolina, doctores, no se olviden, también estimulan la secreción de insulina. Pero la vía más importante, lo voy a repetir, es la vía de la glucosa, ¿ya? Doctor, por casualidad, ¿no habrán creado un medicamento? A ver, doctor, yo quiero que, a ver, ahora resuena conmigo, yo quiero que yo voy a manipular a mi célula beta. Doctor, yo quiero que esta célula beta secrete insulina, porque mi paciente es diabético, y yo quiero que secrete insulina. ¿Qué fármaco usarían? A ver, ustedes miren, quiero bloquear o quiero hacer tal cosa. ¿Qué harían? Quiero estimular. Doctor, ¿podría yo estimular un fármaco que me estimule al receptor de la colecistoquinina y la acetilcolina? Sí, podría ser un fármaco. Solamente que no solamente vas a estimular a la célula beta, sino todas las vías que la colecistoquinina también va a estar, porque también va a estimular a otros receptores. Recuerden que la parte endocrinológica, si yo suelto el medicamento en la sangre y donde encuentren los receptores lo va a estimular. Así es que no es una vía muy lógica. Doctor, y si creo un fármaco específicamente que me bloquee el canal, que me estimule el bloqueo de este canal de potasio, ¿podría estimular la secreción de insulina? Sí. Y esos medicamentos se le llaman secretagogos. ¿Ya? Secretagogos. ¿Qué es un fármaco secretagogo? Todo fármaco que estimula el páncreas para que sus células beta secreten ¿qué? Insulina. Uno de los que van a conocer bastante ustedes se llama glibenclamida. ¿Han escuchado la glibenclamida? O el glidiabet. ¿Te suena? Ya. La glibenclamida, doctores, es un medicamento que el paciente toma y ¿qué es lo que va a originar? Que las células beta secreten más insulina. Porque ¿qué va a hacer? Va a bloquear los canales de potasio. ¿Listo? O sea, yo farmacológicamente lo estoy haciendo. No dependo de la glucosa. Dependo de qué? De esto. ¿Sí? Doctor, acá me causa una duda. Si usted me está diciendo que el paciente es diabético, ¿sí? Es diabético.
Y se supone que se está hablando de diabetes porque hay una resistencia a la insulina periférica. Y si tengo una resistencia a la insulina periférica, noten muy bien, o escuchen muy bien esta parte, yo tengo una resistencia a la insulina periférica, quiere decir que a nivel de mis receptores de insulina algo no está funcionando bien. Esa es una posibilidad que me genera ¿qué? Diabetes. Y la otra posibilidad es que he comido tan mal que al final mi páncreas terminó agotándose. ¿Y qué insulina va a producir si ya lo has desgastado la maquinaria? Es como que un carrito que ya está viejito, quiero que corra a 200 km por hora. Ya se cansó, ya se agotó, las llantas están ya gastadas, el motor ya no funciona. Y a mí se me ocurre, a este tipo de paciente diabético, darle un secretagogo. ¿Le darían ustedes o no? No, no le darían. ¿Por qué? ¿Cómo voy a exigir que esta máquina que ya está fallando a las justas que secrete insulina porque justamente lo voy estimulando? ¿Qué van a terminar haciendo? Matando a quien les Suena lógico lo que les digo, pero hay muchos médicos que a pesar que el paciente diabético ya está agotado su páncreas, ¿qué le siguen dando? ¿Qué le vitamina? Y de repente viene la agencia, todo mi cosa sigue alta. Ya, toma 3 veces al día. Al comienzo es como que exprimes al páncreas, ¿no? Que botas insulina, la ajustas, y le va bien un par de semanas, un mes, y otra vez la glucosa sube. Dicen, no. Otro secretagogo, de repente por ahí funciona mejor. Suena ilógico. ¿Cómo vas a dar un medicamento que estimule al páncreas si el páncreas está mal? ¿Qué tendrías que hacer? Por lógico. Darle insulina. Nada más. ¿Para qué le voy a dar medicamentos? Mejor dejo que descanse el páncreas, que se restaure, que se regenere bien. ¿Qué le voy a dar? Insulina. Bueno, como su insulina, ya el páncreas dice, bueno, con la insulina yo descanso. Y es interesante porque las células beta se comienzan a regenerar nuevamente. Haces descansar al páncreas. ¿Ah? Comienzan a recuperarse. Es como una maquinaria que, recuerden que somos seres biológicos, comienza a regenerarse. No se recupera al 100%, me dejo entender, pero por lo menos la idea es que descanse. ¿Ya? Y pasado 3 meses, esas células beta ya son un poquito más fuertes, y ahí, si quieren, lo vuelven a dar que vivir en clamía. Pero con la salvedad de que el paciente coma bien, saludable. Entonces no se olviden que existen 3 vías que vamos a ir viendo. Ahora, ¿sí? ¿Y cómo podría diferenciar entre la diabetes de tipo 1 y de tipo 2? La diabetes tipo 1 tú naces. O sea, lo que pasa en la diabetes tipo 1 que es una enfermedad principalmente autoinmune. ¿Qué pasa? Viene mi anticuerpo y destruye toda tu célula beta. En pocas palabras, si no tienes célula beta, no existe insulina. ¿Ya? O sea, tú naces con eso. ¿Listo? O sea, por ejemplo, a mí me tocó atender a un niño de 3 años que era diabético tipo 1, que usaba insulina desde el nacimiento casi. O sea, no tiene células beta. A esos tipo 1 le llamaban insulino dependientes. ¿Han escuchado esa palabra? Decían porque sin insulina, a él le darías una pastillita para que secrete insulina. No, pues están muertas todas las células beta, no sirven las pastillas. ¿Qué le tienes que dar? Insulina. Punto. Pero le llaman insulina dependiente. La diabetes tipo 2, doctores, más bien aparece por mal estilo de vida, por destrucción y metabolismo malo que ustedes van a tener, de resistencia a la insulina y muerte de células pancreáticas por desgaste. Lo interesante, doctor, es que en algún momento estos pacientes tipo 2 que se van a volver insulino dependientes, como el caso que les contaba, ¿no? O sea, el páncreas llegó a un punto que ya no puede más el páncreas. Entonces dijeron, los de tipo 1 son insulino dependientes y los de tipo 2 se pueden convertir en insulino dependientes. Para no generar la confusión, ya no decimos eso, ya no existe ese término, insulino dependiente o no insulino dependiente. Existe diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? Eso que quede claro. El doctor, diabetes tipo 2, se empiezan a comer bien, se pueden invertir y regresan. Sí. Ahora ya se ha demostrado que puede ser reversible. O sea, puedes revertir el proceso. Pero tienes que comer bien. No una semana bien, ¿no? La conciencia me dice, pasan 3 semanas y de cuarta ya no aguantas más y ya sigues comiendo otra vez por la grasa y todo eso. Doctores, los GLUT, existen GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5, GLUT 6, GLUT 7. El GLUT 2 creo que ya está claro dónde lo van a encontrar, células beta, ¿sí? ¿Listo? Pero también se encuentra en las células epiteliales del intestino y el riñón.
El GLUT1, básicamente captación basal de la glucosa. ¿Ya? El GLUT3, también captación basal de la glucosa. El GLUT4, captación de glucosa estimulada por quién? Insulina. Capten muy bien eso. ¿Qué son los GLUT? Son canales. ¿Listo? Son canales. Que en su mayoría, doctores, son canales que están abiertos. Viene la glucosa, entra. Viene la glucosa, entra. Pero hay uno que se llama los GLUT4. Que los GLUT4 son canales de glucosa cerrados. ¿Quién los va a abrir? La insulina. Viene la insulina, se abre. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿El cerebro necesita insulina para que la glucosa entre o no? Usen la lógica para su respuesta. El cerebro necesita glucosa. O sea, el cerebro funciona con glucosa. ¿Necesita la insulina para que ingrese la glucosa? No. Por tal motivo probablemente tengan dos canales abiertos. Entonces la glucosa ingresa. O puede que tenga un GLUT1. O sea, la glucosa entra. ¿Me dejo entender? Los GLUT3 también son canales abiertos. ¿Qué significa eso? ¿Se imaginan que el cerebro necesite de insulina para que entre la glucosa? ¿Te imaginas que no tengas insulina? No entra, no entra la glucosa a tu cerebro. ¿Qué va a pasar con tu cerebro? Se muere. Creo que ha sido muy interesante el diseño para que no dependa de la insulina. Si no, ya estaríamos muertos todos. Gasta mucho. Claro, tanto diabético que hay en el mundo, su cerebro ya estaría muerto de todo. Entonces, repito, no necesitan insulina para que la glucosa entre al cerebro, por si acaso. No necesitan insulina para que la glucosa entre en el cerebro. El GLUT5, transporte de fructosa. GLUT6, bueno, su función no se conocen, alguna queda. GLUT7, transporte de la glucosa de fosfato en el artículo endoplasmático. ¿No? Entonces, GLUT3 en la parte encefálica, GLUT1 también en la parte encefálica, ¿ya? Que es donde va a estar más presente el GLUT1 y GLUT3 a nivel del cerebro, placenta, riñón, ¿ya? Acá igual, riñón también. GLUT2 básicamente más predominantemente ¿dónde? Células beta, también está en el hígado, en el intestino delgado y en los riñones. Pero el GLUT4, vean bien. Por tanto, si les doy una pregunta, ¿qué órganos son dependen de insulina para el ingreso de su glucosa? El corazón. Tejido adiposo y otros tejidos que vamos a ver. Pocas palabras, doctores, ¿su corazón de qué depende? De insulina. Entonces, pero para suerte de ustedes, doctores, el corazón también tiene otros GLUT, ¿ya? Que podrían ayudar, pero principalmente su GLUT es 4. ¿Ya? Y acá quiero entrar en detalle, ¿no? Por eso es que un paciente que hace cuadros de diabetes, son pacientes que pueden hacer trastornos cardíacos también pero los diabéticos hacen problemas cardíacos muy, muy severos, ¿no? Entonces todo tiene una explicación. El receptor de la insulina básicamente es una tirosina quinasa, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, de dominio rico en cisteína, ¿no? Donde se va a fijar aquí básicamente la insulina, ¿no? Y se genera toda una cascada, como ustedes pueden ver acá. Y esta vía básicamente que vamos a usar es de la fosfatidil-inositol 3-fosfato, ¿no? Que está aquí. Vean, viene la insulina, se activa toda una cascada, ¿no? De la fosfatidil-inositol 3-fosfato. Y la vía también de las quinasas, las famosas MAP, que también van a ver ustedes que se va a activar. Entonces, estas vías, doctores, básicamente tienen funciones interesantes a nivel de toda la célula. Unas síntesis de proteínas, ¿no? Que vamos a ver, otras netamente generan síntesis de glucógeno, síntesis o inhibición de la gluconeogénesis. Entonces vamos a tener diferentes expresiones. Y otra cosa muy interesante es que voy a tener otra vía que se va a encargar justo de la expresión de quién, de GLUT4. ¿Listo? Entonces necesito que se exprese el GLUT4, estimula la insulina, se exprese el GLUT4 porque necesito que esta célula capte ¿qué? Glucosa.
¿sí? Y para que se exprese esta GLUT4 necesito que a la insulina. Acá igual, observen, listo. Y al final, el resultado final es la expresión de quién? GLUT4. GLUT4. Todo en función a la insulina. ¿No? Miren. Y cómo este GLUT4 se expresa a nivel de ¿dónde? De la membrana. ¿Ya? Bien. ¿Quién va a favorecer la secreción de insulina? Factores estimulantes, por lógica. La glucosa. ¿Quién lo va a inhibir? La disminución de la glucosa. O sea, si yo bajo la glucosa, ¿para qué secreto más insulina? ¿Qué lo estimula? Aminoácidos, doctores. ¿Qué lo estimula? Ácidos grasos. ¿Qué estimula? Cuerpos cetónicos. Hormonas gastrointestinales, glucagón, estimulación parasimpática, AMP5. Y las sulfonidurias también pueden estimular ¿qué? La secreción de insulina. ¿Y qué son las sulfonidurias? Son los famosos secretagogos que les he mencionado. ¿Van a estimular qué? ¿La secreción de qué? De insulina. ¿Quién lo va a inhibir? Por lógica. A ver, ¿quién inhibe a la insulina? ¿Quién inhibe al glucagón? ¿Quién inhibe a los agradecimientos? Inhiben. También la 2-desoxiglucosa, la manoheptulosa, la estimulación simpática inhibe la secreción de insulina porque necesito que la glucosa esté alta. ¿Se acuerdan de lo que les dije? La adrenalina es hiperglicemiante. Entonces, por lo que acá, ¿quién tiene que inhibir? A la insulina. No me conviene que baje la glucosa. Depresión de potasio. ¿Listo? Depresión de potasio. ¿Ya? ¿Por qué? Y el famoso diazóxido. El diazóxido, doctores, es un fármaco que también actúa justo a nivel del canal de potasio. Si yo tengo que bloquear el canal para que se acumule más potasio en mi célula y aumente la carga y secrete potasio e insulina, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban? Los secretagogos. El diazóxido cumple el efecto opuesto. ¿Qué va a hacer con el canal de potasio? Lo va a mantener abierto para que nunca secretes que insulina. Lo va a inhibir. ¿Sí? ¿Por qué depresión de potasio? Y eso quiero aclarar un poco. Cuando el potasio baja, doctores, cuando el potasio baja, se supone que yo necesito aumentar el potasio en sangre. ¿Sí? Pero, ¿qué hacía la bomba sodio-potasio TPasa? ¿Cuál es su función? Meter potasio ¿a dónde? A la célula. Sí. Y sacar el sodio de la célula. Sí. Entonces, si yo estimulo mucho a la bomba sodio-potasio TPasa, ¿qué va a pasar con mi potasio en la sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Repito, la bomba sodio-potasio TPasa, su función es meter potasio en la célula y sacar ¿qué? Sodio. Si yo voy a meter muchos potasio en la célula, ¿qué va a pasar con el potasio en mi sangre? Va a bajar. ¿Listo? Doctores, por cosa interesante de la vida, la insulina estimula la bomba sodio-potasio TPasa. O sea, la hace más potente la insulina. Por tal motivo, te conviene que se estimule, o sea, ¿te conviene secretar insulina cuando tengo potasio bajo? No, porque bajarías más el potasio. Por tal motivo hay un mecanismo bien interesante que cuando baja el potasio inhibe a quién? La secreción de insulina. Y también tiene lógica. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué tiene lógica? Porque recuerden que si yo bajo el potasio, más o menos lo que yo voy a tener es una mayor gradiente, ¿sí? Porque tengo más potasio en la célula y tengo menos potasio, ¿correcto? Pero ese potasio que estoy yo acumulando en la célula, básicamente, de algún otro modo, doctores, va a tener que modificar, a ver, ¿cómo lo explico? Ustedes saben que este canal de potasio que está abierto, no tengo potasio, por gradiente va a salir. Entonces, a menos potasio yo tenga a nivel extracelular, ¿qué va a pasar? La salida es mayor. ¿Listo? En pocas palabras, lo que voy a lograr yo es que sea más negativo. Y en un momento va a poder permitir que se secrete más insulina. Entonces, hay mecanismos que vamos a aprender que también se van a dar. Pero solamente recuerden, potasio bajo inhibe a quién? A la insulina. Los efectos fisiológicos de la insulina, básicamente en carbohidratos, aumenta la captación de glucosa, aumenta la absorción de glucosa, la glucólisis,
la gluconeogénesis, glucogenólisis y la gluconeogénesis. Van a ser disminuidos estos dos. ¿Ya? En la parte lipídica, doctores, aumenta la lipogénesis. ¿Sí? Tiene lógica, pero va a disminuir la lipólisis y va a disminuir ¿qué? La cetogénesis. Claro, si tengo buena insulina, ¿para qué voy a producir cuerpos cetónicos? ¿No? Porque capto bien la glucosa. Y en proteínas, aumenta la proteogénesis y disminuye la proteólisis. En pocas palabras, la insulina tiene una función de construcción. ¿Sí? Construye. Claro, porque miren, lipogénesis, reestructura los lípidos, proteogénesis, reestructura las proteínas. ¿Sí? ¿Ya? Es una función de construcción, ¿no? Como de almacenamiento. Y otros efectos: aumenta la permeabilidad a ciertos iones como el potasio, aumenta la permeabilidad a ciertos iones como el potasio, regula la transcripción de genes específicos. Muy bien. En el hígado, como ya hemos mencionado, aumenta la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, aumenta la glicólisis, inhibe la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de triglicéridos, el VDL a partir de ácidos grasos libres, disminuye la incorporación de aminoácidos procedentes del músculo y otros tejidos, precursores de glucosa. Y acá básicamente es lo mismo. Miren, viene la glucosa, se almacena como glucógeno, ¿no? Esta glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, y entra a la cadena básicamente del ciclo de Krebs. Y acá algo bien interesante, doctores: la glucosa, cuando se glifogénesis, es porque se va a almacenar. Es decir, si tú has tomado mucha gaseosa, no es que también tu glucosa lo va a controlar, todo lo que tú quieras, pero aparte esa glucosa se va a convertir en grasa. Y es por eso que comienzan a aparecer los rollitos, ¿no? Y si no tienes rollitos, te aseguro que tienes grasa visceral aumentada. Si te hacen una ecografía, la grasa de tus intestinos debe estar totalmente aumentada. No porque estén flaquitos, significa que no tengan grasa aumentada a nivel visceral. ¿Ya? Ahora es otro indicador para nosotros de la gente que come mal, ¿no? Aumento de la grasa visceral. ¿Listo? Entonces se comienza a almacenar como malonil, coenzima A, ácido graso coenzima A, triglicéridos, y básicamente se comienza a almacenar como gotas de grasa. Y para mala suerte, doctores, la gente actualmente tiene lo que llamamos hígado graso. ¿No has escuchado el hígado graso? O esteatosis hepática. Lamentablemente, doctores, la gente está comenzando a tener mucha incidencia de hígado graso. Hay 3 estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y el estadio 3 le sigue la cirrosis. O sea, hay otra causa de cirrosis, sí, no es alcohólica, sino es grasa. O sea, mucha gente está volviéndose cirrótico ya no por alcohol, sino por hígado graso. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Por tal motivo hay que comer sano, ¿no? Entonces tu hígado, básicamente, glucosa alta, hay insulina, se reabsorbe, se convierte en acetilcoenzima, y para mala suerte nosotros la acetilcoenzima se puede modificar y convertirse en lípidos y almacenar grasa. En el músculo, doctores, sí, también depende de la insulina. Igual, lo mismo, acá tengo mi transbordador 4, ya aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la liberación de ácidos grasos, perdón, de aminoácidos, aumenta la síntesis de glucógeno, disminuye la glucogenólisis y activa la glucólisis. Entonces, es interesante porque, doctores, yo dependo de insulina para que mi músculo funcione. ¿Sí? Yo dependo de insulina para que mi músculo funcione. Por tal motivo, el efecto es lo mismo. Piruvato igual a acetilcoenzima, y esto básicamente hace triglicéridos, la vía, también el lactato. No se olviden, doctores, el lactato, que es un derivado importante de la respiración anaeróbica. Deben haberse acordado con el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y vean cómo hay un cierto metabolismo de las proteínas, ¿no? A nivel celular. Comienza a haber reestructuración proteica, ¿no? Muy bien, en el tejido adiposo igual transporte de, tenemos al GLUT4, igual la glicólisis, transporte de ácidos grasos libres a nivel gastrointestinal, transporte de glicerofosfatos, aumenta el almacenamiento de triglicéridos, ácidos grasos, ¿no? Sintetasa, y inhibe la lipasa celular. Entonces, igual, lo interesante, doctor, es a nivel de tejido graso, que sí, pues me conviene que se almacene, ¿no?
aumenta. El problema es cuando hay exceso, ¿no? Cuando hay exceso. Así es que tengan mucho cuidado. Estimula la proteogénesis e inhibe la proteólisis. Creo que ya lo hemos tocado, ¿no? Básicamente favorece la síntesis proteica e inhibe el catabolismo proteico. Me conviene tener insulina. Glucagón, que entramos, es un polipéptido de 29 aminoácidos. ¿Quién nos secreta? Células alfa. ¿Ya? Células alfa. Y su precursor es el proglucagón. Distribución, ¿cuánto tiempo de vida tiene? 3 a 6 minutos. ¿Y dónde se va a desintegrar? Hígado. ¿Dónde era más la insulina? Riñón. ¿Dónde era más la glucagón? Hígado. ¿Qué lo estimula? El inverso. Si antes lo estimulaba, lo inhibía la insulina, la disminución de glucosa, en este caso lo va a estimular. Aminoácidos, hormonas intestinales como la glicina y el colicistoquinina estimula la secreción de ¿qué? Glucagón, cortisol. ¿Por qué otro cortisol? Porque me conviene que el cortisol estimule el glucagón. ¿Para qué? Para que aumente mi glucosa. Sistema simpático mediante la adrenalina. ¿Qué va a hacer? Secreción de glucosa. La inanición. El hecho de que básicamente no coma nada, no esté comiendo nada, va a estimular también al secreción de glucagón para que aumente mi glucosa. El problema, doctores, es que me voy a seguir siendo más delgado porque estoy consumiendo mis proteínas, mi grasa, todo mi cuerpito se está consumiendo justamente para mantenerme vivo, ¿no? ¿Qué fármacos van a estimulantes? Fármacos que van a estimular la secreción de glucagón, estimulantes beta, adrenérgico. Factores inhibidores, aumento de glucosa, somatostatina, secretina, insulina, el GABA, ácidos grasos libres, la fenitoína. Repito, la fenitoína inhibe la secreción de glucagón. Y acá tenemos al receptor de glucagón, básicamente de 7 dominios. Ustedes ya conocen, no lo voy a saltar. Y acá justamente los efectos fisiológicos. Miren, carbohidratos aumentan la glucogenólisis, disminuye la... No, acá está, se equivocado. Aumenta la gluconeogénesis hepática y disminuye la glucólisis. En lípidos, doctores, aumenta la lipólisis, aumenta la lipogénesis y aumenta cetónicos. Y es interesante, doctores, cuando un paciente, el caso que les comenté que tenía 650 y tantos, este paciente, doctores, comenzó a hacer cuerpos cetónicos porque se comenzó a estimular que el glucagón. ¿Por qué, doctor, el glucagón? Porque el cerebro, cuando la célula no consume glucosa, o cuando el tejido graso, o cuando, no cerebro, perdón, cuando el tejido graso muscular no consume glucosa, doctores, mandan un estímulo cerebral que le da a entender de que no hay glucosa. ¿Listo? Y ese estímulo de que no hay glucosa, pues estimulará el incremento de glucosa. ¿Quiénes se van a secretar? Cortisol, adrenalina, glucagón y hormona de crecimiento. Entonces, lamentablemente se genera lo que se llama la cetogénesis. Y la cetogénesis, doctores, va a ser una forma de alimento artificial o de emergencia que se va, pero con riesgo de ser acidosis, ¿no? Otros efectos aumentan la fuerza de contracción del corazón, la secreción de bilis, disminuye la secreción de ácido gástrico y relajante sobre el tubo digestivo, lo va a relajar, ¿no? Entonces veamos aquí la cascada que se va a dar básicamente de glucagón que está acoplado a sus proteínas G. Entonces, básicamente trabaja igual con lo que es el anticíclico, como quinasa A, ¿no? Y hay una respuesta celular que se va a manifestar. ¿Listo? Y en este caso, doctores, también la fosfolipasa C, que justamente con el IP3 va a estimular la salida de calcio. Ustedes saben que todo lo que saca calcio estimula la secreción de vesícula. Glucagón, su receptor proteína G, amilciclasa, ATP, AMP cíclico, proteína quinasa A, se va a fosforilar ADP y esto va a ser la degradación de glucógeno. Bueno, estimula la gluconeogénesis, aumenta la captación de ácidos grasos, perdón, de aminoácidos a nivel de hepatocitos, se convierte en glucosa, estimula la lipólisis, adipocito, activa la lipasa de adipocito, disminuye el depósito de triglicéridos en el hígado. Y por último, doctores, este es más o menos el efecto del glucagón. Miren, viene el glucagón, ¿listo? Según su receptor, proteína A, mediante proteínas G,
Y esto genera básicamente la fosforilación de ciertas enzimas para que se genere la glucólisis, ¿ya? Y se detenga la gluconeogénesis. Perdón, se aumente la gluconeogénesis para producir más glucosa. ¿Listo? Se invierte, como pueden ver, ya no lo que es los glucógeno se degrada para que se vuelva otra vez glucosa. Y de tal manera se bloquea todo el proceso, netamente todo para formar nueva glucosa, gluconeogénesis. Entonces, glucagón aumenta la glicemia, ¿listo? ¿Qué significa? ¿Qué estimula que yo secrete glucagón? Básicamente, si yo aumento la glicemia, ¿es un efecto positivo o negativo del glucagón? Negativo, ¿no? Inhibidor negativo. Aminoácidos, un efecto positivo. Claro, va a hacer que se secrete más glucagón. Disminución de la glicemia. Estimula que se secrete más glucagón. Ejercicio físico intenso. Estimula que se secrete glucagón. ¿Por qué? Porque necesito glucosa. Tienes que salgas a correr unas 6 vueltas y tu glucosa se consuma rápidamente. Necesitas que el glucagón, la adrenalina y el cortisol funcionen. Por último, ya familia, esta parte de la somatostatina, doctores, es un inhibidor por excelencia. ¿Cuánto tiempo dura? Las células que lo van a aceptar, las células de las células Langerhans, lo estimula la glucosa, los aminoácidos, ácidos grasos y otras hormonas. Y efectos fisiológicos, eso sí, doctores, sus efectos, ¿qué va a hacer? Inhibir. Disminuye la secreción de insulina, glucagón, polipéptido pancreático, disminuye la motilidad gastrointestinal, disminuye la secreción de ácido gástrico, disminuye la secreción de ácido digestivo, disminuye todo, bloquea todo, inhibe todo. ¿Ya? El péptido pancreático, todo esto que son aminoácidos, células F, los islotes Langerhans, factores que estimulan comidas proteicas, el ayuno, ejercicio, hipoglicemia. La hipoglicemia también estimula ¿a quién? Al polipéptido pancreático. Y efecto fisiológico identifica la absorción de ¿qué? De los alimentos. Básicamente esa es su función, que sea más lento la absorción. ¿Y se acuerdan de la mielina? Que les mencionaba, ¿dónde se secretaba? Igual las células beta de las islotes de Langerhans. Factores que estimulan su liberación. Hiperglicemia. Factor que estimula la liberación de insulina, hiperglicemia. Las tres son iguales. ¿Inhibe qué? Inhibe a los dos. ¿Ya? Otro ratito. Ya, la hiperglicemia. Pero no me conviene que no se inhiba la insulina. Claro, no me conviene. Sino que la amilina, básicamente es como un feedback interior del páncreas. Como que lo trata de regular la insulina. Cuando ve que hay secreciones inadecuadas de insulina, trata la amilina de regularla. Inhibe el glucógeno, sintetasa del músculo, retrasa el vaciamiento gástrico, evita señales de saciedad al cerebro. Conozcan a la amilina. Envía, ¿qué dice? Saciedad al cerebro. Listo. Y reduce los niveles de glucosa en sangre, hipoinsulina. Entonces, todas estas hormonas, doctores, que ustedes han aprendido, es parte del páncreas. ¿Ya? Ahora, viene la parte una parte nomás vamos a avanzar de ahí para que con su familia, tranquilo, con su grupo pequeño, y los que viven lejos tienen que llegar a su casa. Miren, bajo lo que hemos tocado ahorita, doctores, ustedes ya van a poder entender qué pasa a nivel cerebral. El cerebro también regula la glucosa, doctores, y es muy interesante todo el mecanismo que hace. Observen, miren. Hemos quedado que la insulina, ¿qué va a hacer? Básicamente la insulina, ¿qué va a hacer? Que la glucosa, ¿no? La glucosa que está en sangre, ¿qué va a hacer? Se almacena ¿dónde? Adipocitos, músculo e hígado, ¿sí? Básicamente es eso, porque son los únicos que tienen ¿qué? GLUT4, ya está. El cerebro tiene GLUT1, GLUT3, las células beta, GLUT2, ya está. Entonces viene mi páncreas, secreta insulina, básicamente porque se supone que tengo glucosa alta. Bien, mi glucosa se ha subido, ¿qué va a pasar?
¿Estimula a quién? A mi páncreas. Mi páncreas dice, ok, insulina. La insulina lo va a almacenar ¿dónde? Hígado, músculo y al tejido adiposo. Por tal motivo, ¿qué pasa con mi glucosa? Desciende. Pero si desciende mucho, doctores, ¿quién se va a estimular? Básicamente, si baja mucho la glucosa, ¿quién se va a estimular? El glucagón. Y el glucagón básicamente va a hacer lo que se haga la gluconeogénesis y la gluconeogénesis, ¿no? En pocas palabras, al glucógeno lo va a degradar y va a formar una glucosa. ¿Y eso qué va a hacer? Que mi glucosa vuelvan a subir. Si sube mucho, ¿quién va a actuar? La insulina. Y si baja mucho, glucagón. Y así es como la balanza que les recuerdo de la insulina. ¿Por qué de noche, doctores, nosotros, repito, por qué de noche nosotros que no comemos, que no debemos comer de noche? Es que, doctores, si tú comes de noche, ¿qué lo vas a gastar? Más en comparación. No, es que, a ver, tú te levantas en la mañana pensando, ya el hecho que hayas caminado, el hecho que estés pensando, escuchando la clase, esforzando, tu cerebro está consumiendo glucosa, ¿sí? Estás consumiendo glucosa. Por ahí, jueves de deporte, ya sea mi deporte, ¿no? Y vas consumiendo glucosa. Y de noche, ¿para qué has comido tanto? Tu pollo a la brasa, tus alitas con papitas que ven en el pacho así bien cargado. ¿Para qué has comido? ¿En qué lo vas a gastar? No, te lo voy a estar toda la noche. Ya, podría ser. Ya, pero ¿en qué lo vas a gastar? Se almacena como grasa. No, es que ¿en qué lo vas a gastar? No lo vas a gastar en nada. ¿Qué va a pasar con tu intestino? Va a gastar energía, no vas a dormir bien, va a trabajar tratando de consumir esa energía. O sea, mejor dicho, de toda esa comida, tu intestino se va a consumir energía para poder metabolizarla. ¿Me dejo entender? Va a comenzar a reabsorber, va a hacer que el páncreas secrete insulina. ¿Me dejo entender? Todo el mecanismo lo has activado. ¿Y qué va a hacer con toda esta glucosa que tienes en tu sangre? ¿Dónde crees que va a ir? Tejido adiposo, muscular y hígado. Pues cada vez que tú comas en la noche, incrementas tu grasa en tu hígado, incrementas tu grasa, ¿ya? Rollitos. Y tus músculos, los que son deportistas y comen de noche, su rendimiento nunca va a ser óptimo. Porque tu músculo se comienza a llenar también de grasa. ¿Listo? Hay cierta cantidad de grasa que se va a acumular ahí. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? No es bueno comer de noche en exceso. Si van a comer algo ligero, porque no van a consumir, dejen que su cuerpo descanse. Para eso se llama descanso. Descansan y al día siguiente con ganas toman un buen desayuno, un buen almuerzo y una cena ligera. Eso siempre les han dicho, ¿no? Pero nunca hacemos caso. Miren, si ustedes como médicos, miren lo que les voy a decir, si ustedes como médicos no son capaces de cumplir eso, ¿con qué palabra le van a exigir a sus pacientes que lo hagan? ¿Ya? Te lo digo desde ahora, ¿eh? Señor, usted está comiendo mal, mire que su glucosa está mal, usted no debe comer de noche. Y después de doctor en la noche, oye, vamos a comer un pollo ahí a la paicha. ¿Entienden? ¿Entienden el mensaje? O sea, nosotros como médicos, y eso es un gran error que nos recriminan mucho los nutricionistas, que el médico puede decir muchas cosas, pero no cumple lo que dice. Hablando de salud, ¿listo? No fumen, que hay médicos que fuman. No tomen, que hay médicos que toman. Duerman, los médicos no dormimos. Entonces, para finalizar esta parte, solamente les quiero hacer este cuadro. Como ustedes pueden apreciar, el cerebro cumple funciones de regulación con el glucagón, insulina y ácido. ¿Ya? El cerebro cumple funciones muy interesantes. ¿Ya? Vamos a ver en la próxima clase cómo el hipotálamo también regula la secreción de glucagón y también la regula la secreción de insulina. Y básicamente hay factores que pueden inhibir la secreción de insulina y hay factores que la insulina misma puede estimular a nivel cerebral. Otros factores que vamos a ver. El glucagón también, miren, el intestino, como propiamente, por eso dicen que el intestino es como un cerebro. El intestino también tiene sus propios mecanismos de regulación. Miren, hay células K, las células L, G y I. Básicamente, la célula C, que es la colistoquinina, las células G, que es la gastrina, ¿sí? Y hay las células K, que básicamente, y L, que van a secretar, ¿qué? Incretinas.
¿ya? Las incretinas, y ustedes pueden ver que las incretinas estimulan ¿qué? Secreción de insulina, y las incretinas inhiben ¿a quién? Al glucano. Entonces quiere decir que cuando mi intestino capta la presencia de ¿qué? De glucosa, ya estimula las incretinas y ya estimula la secreción de insulina. No necesito que llegue a mi sangre. Uno. Doctor, ¿y de qué me sirve que estimula la gastrina y la colicistoquinina? Porque ustedes vieron que la colicistoquinina, ¿qué podía hacer? También secreción de ¿qué? De insulina. Entonces, miren, aumenta la secreción de ¿quién? De insulina, pero oh sorpresa, también la colicistoquinina aumenta la secreción de ¿quién? De glucagón. Ayuda al manejo de esa balanza. Y oh sorpresa, ¿y la gastrina qué tiene que ver la gastrina, doctor? Es que la gastrina es una hormona que estimula el crecimiento de las células beta. Potencia tu páncreas. Doctor, ¿y cuándo yo secreto gastrina? A eso sí me la tienen que decir ustedes. ¿Cuándo se secreta la gastrina? No, ya, pero ¿cómo? Yo sé que cómo. Por las células oxitílicas. Por las células oxitílicas que hay en ¿A nivel de dónde? del estómago. Ya, o sea, quiere decir que viene la comida, ingresa y llena el estómago. De ahí que, ¿cuál es la parte sensitiva que manda el estímulo? Hay dos vías, una endocrina y otra que es por la distensión de Ya, una distensión y la otra. endocrina, que es por el péptido intestinal vasoactivo, Ya. que va a estimular a nuestras células que están en la parte dental, que van a mandar una señal a las células ciliadas para que produzcan gastrina, y esa gastrina va a ir a las células principales. La está bien, está bien. Y esas células principales van a mandar una señal a las células fijas para que produzcan ácido clorhídrico. Claro, ya, ahí está, esa es la respuesta. Lo que vos es la respuesta de la gastrina para la secreción de ácido clorhídrico. Pero yo voy básicamente que se secrete gastrina, nada más. Entonces, principalmente es distensión. En este caso, hablando como primer mecanismo, entonces viene tu comidita, que es comida, tu rica hamburguesa, tus alitas con papitas, se acumula en tu estómago, distiende y secretas gastrina. Y doctor, todavía no llegó al intestino, todavía no llegó al intestino. Esa distensión que hace que secretes gastrina va a hacer de que tus células beta comiencen a crecer o a activarse. Más células beta, va a proliferar más tus células beta. ¿Por qué? Porque le están dando a entender, doctores, y a más tú comas, más estimulación de crecimiento de células beta vas a tener. ¿Listo? A más dragón seas tú, más células beta vas a producir. ¿Está bien, doctor? Sí, chévere. Pero vas a agotarlas. Ya no es que sea algo muy permanente. Por eso le digo. Y es interesante, ¿por qué? Porque si yo estimulo a mis células beta, las ayudo a crecer, genial, y mi colecistiquina va a estimular que secrete insulina, es porque básicamente mi vía intestinal ya puede estimular la secreción de insulina. ¿Listo? Entonces no es simplemente que llegue mi glucosa, sino hay otras vías de mecanismo. Vamos a ver justamente la relación que tiene el hígado de una forma muy interesante con la vía de la insulina y el glucagón en función a regulación. ¿Sí? En la primera clase vamos a integrar todo esto, porque de ahí vamos a hacer la fisiología de la diabetes como tal, la fisiopatología completa. O sea, es como que para que entiendan por qué uno hace cetoacidosis diabética, otro en estado hiperosmolar, por qué el paciente diabético hace neuropatía diabética, ¿no? Hace trastornos que realmente son terribles. Y cómo con un simple cambio de estilo de vida, entonces ustedes pueden mejorar la vida de sus pacientes. Y sí, ya mi trabajo, yo no lo creía. Yo cuando era estudiante me decían, la diabetes se puede curar. Eso es mentira. Porque mis maestros me dijeron eso. Pero ya pasan los años, ya pasan casi 15 años, y no, ya descubrí que sí, se puede revertir, porque ya he visto pacientes que han logrado mejorar. He tenido pacientes que tomaban metformina 3 veces al día, glibenclamida 3 veces al día, y no mejoraron hasta que cambiaron su estilo de vida. Uno de ellos se volvió deportista, maratonista, ¿sí? Sale a correr, ya corre ahorita 21 kilómetros, ¿ya? Y se volvió casi vegetariano. Y oh sorpresa, su glucosa se ha regulado. Yo solo tomaba 3 metforminas, 3 glibenclamidas, y ahora está tomando solamente una metformina con el almuerzo. Que por cierto, si sigue así, probablemente lo va a dejar porque su cuerpo se ha regulado bien. Ha adelgazado de peso, tiene más masa muscular, va al gimnasio. ¿Qué les parece? Le ha costado 3 años cambiar su estilo de vida. Y ya, muy pronto va a dejar las pastillas. Pregunta,
estaba gordito, así bien gordito, pesado, tenía ya 46 años, pesado, desganado, se dormía cada rato en la clase, me contaba así, cansado, aburrido, sin ganas. No, y ahora cambió su estilo de vida, su glucosa ya bajó, su hígado graso ya no tenía hígado graso. Eso es, ya, ahora sí creo que sí, porque hay muchos libros que han salido, que sí es reversible. La pregunta es, ¿cuántos pacientes van a tener la voluntad de cambiar? Les digo sincero, hasta ahorita son pocos. Ni ustedes tienen que cambiar. A ver si les digo, coman sano. No digo que tomen agua nada más, ¿no? O sea, coman sano, ¿no? Verduras, frutas, ya no comen pollo a la grasa, van a comer alimentos saludables, quinoa, veganas, castañas, comidas balanceadas vegetarianas, van a comer al comedor comida vegetariana. ¿Pueden o no pueden? Sean sinceros.